Saludos amigos y bienvenidos a este Notimanía de tu canal Lucha Manía RD con todo el acontecer luchístico. The Rock otra vez el mejor pagado de Hollywood. Bret Hart truena en contra de Triple H y Shawn Michaels diciendo que quería que La Roca renunciara por allá por el 96. Chris Jericho habla de cómo fue trabajar con Chyna. Rusev explica la excusa que le dio Vincent Kennedy McMahon al momento de su despido o antes de su despido, y cambios dentro de Raw y SmackDown. Esto y más en Notimanía. Y arrancamos con los posibles cambios de Raw y SmackDown al Amway Center, y se rumora que SummerSlam también estaría siendo realizado desde ahí con fanáticos virtuales hasta el tiempo que la WWE ya pueda admitir fanáticos. Recuerden que las actividades deportivas masivas en Estados Unidos se están realizando sin público, a diferencia de otras partes como Japón, que admite una X cantidad de fanáticos del wrestling. Así que Raw y SmackDown van a tener cambios significativos a partir de la próxima semana. Esos son los rumores que hay. Vamos a ver cuántas personas admiten en el show para así poder disfrutar del wrestling. ¿Y quiénes serán los afortunados que serán los fanáticos virtuales que estarán presentes en Raw y SmackDown? ¿Cómo lo van a hacer? Déjame saber tu comentario en la caja de los comentarios ahí debajo para que tengamos una idea de lo que va a ser la WWE. Ahora hablamos de Rusev. Rusev fue noticia ya que estuvo en The Ryback Show, donde habló, señores, claro y pelado, de la excusa que le dio Vincent Kennedy McMahon cuando Rusev lo confrontó sobre: mira, yo estoy vendiendo más mercancía que Roman Reigns. Y Vince le dijo: quizás están haciendo menos mercancía que la de Roman Reigns, o se están agotando muy rápido y por esa razón tú vendes más. ¿Qué excusa más barata le dio? Recuerden que Rusev estuvo muy pegado con aquella frase Rusev Day en su combinación con Aiden English, que también le servía ahí de parte de interlocutor o de manager junto con Lana. Muy coreado el Rusev Day. Los cánticos se escuchaban en todos los rincones y esto sí que puso de manifiesto al Rusev en la WWE. ¿Será cierto que vendía menos mercancía Roman Reigns porque hacía menos? Déjenme saber sus comentarios ahí en la caja de los comentarios. La Ayatollah Chris Jericho vuelve al panorama otra vez con otra contundente declaración y habló sobre cómo fue su tiempo de trabajar con Chyna, un tiempo en el cual él da detalles de cómo le propusieron a él trabajar con Chyna. Un momento muy pero muy increíble porque Chris Jericho trabajó 3 pay-per-view con Chyna y relata una experiencia que el público abuchó a Chyna masivamente, y eso es muy cierto porque yo vi esa parte donde Chyna fue altamente abuchada porque el público no se creía la historia de que Chyna pudiera hacerle frente a Chris Jericho, que venía ya en ascenso poco a poco dentro de la WWE. Esto aconteció después de que el señor Vince Russo se fuera a la WCW. Jericho trabajó con Chyna y vimos los buenos combates que nos ofrecieron en sus reyerta y también la buena mancuerna que hicieron como los primeros co-campeones intercontinentales. ¿Estás de acuerdo con las elocuencia o mejor dicho alabanzas de el señor Chris Jericho para Chyna? Porque él parece que se divirtió en ese tiempo. Dejen saber su opinión. En otra información, Bret the Hitman Hart volvió a hacer noticia y esta vez arremete de frente y duro contra Triple H y Shawn Michaels, acusando a estos dos, o mejor dicho, confesando de que estos le hacían bullying a The Rock por allá por el 96. Recuerden que cuando The Rock debuta en la serie de los sobrevivientes del año de 1996, la estrella, la cara en ese momento era Shawn Michaels, que venía de haber ganado en la famosa Iron Man match de WrestleMania 12 al mismo Bret. Pero Bret siguió estando en el plano estelar y el señor Shawn Michaels era la cara y La Roca no le caía bien. Bret Hart habló de esto en Confesiones con Bret Hart. Es un website que tienen ahí mucha información, vayan y véanlo.
Y el Hitman habló claro y pelado de que muchas veces el Chico Rompecorazones y Triple H le hablaron a él de algunas cosas, incluyendo esta sobre el left drop o drop kick desde la parte de la esquina. Y Shawn Michaels le dijo que lo dejara de hacer en un tiempo. Ven, ahora se entiende por qué The Rock nunca tuvo el choque que muchos queríamos con el señor Shawn Michaels. Estaba resentido y fíjense, para cosas de la vida, lo que es de Juan no se lo quita Pedro, porque La Roca, ¿dónde está hoy en día? Es una persona con mucho éxito. Y ¿dónde está Triple H? Ha tenido éxito, pero no igual que La Roca, y Shawn Michaels tampoco. Por eso es que lo mal habido se lo lleva al río. The Rock, otra vez noticia dentro del mundo del cine, y es que otra vez es el mejor pagado de Hollywood. La Roca, señores, increíble pero cierto, supera en la lista a personas como Jackie Chan, Adam Sandler, el señor Will Smith, Lin-Manuel Miranda, Akshay Kumar, Vin Diesel, Ben Affleck, Matt Workman, Ryan Reynolds y el señor The Rock. Son los mejores pagados de Hollywood. Increíble pero cierto, La Roca sigue facturando y esta vez se acaba de embolsillar unos milloncitos cómodos. ¡Uy! ¿Cuánto dinero gana La Roca en Hollywood? Más que muchos, porque se lleva la suma de solamente 87.5 millones de dólares. Eso sin contar que el año no ha terminado. Pese a la pandemia, La Roca sigue produciendo. Y señores, ¿qué más va a hacer La Roca? Le decía ahorita que ha tenido éxito mucho más que Shawn Michaels y que Triple H. Para muestra, un botón. La Roca sigue dando de qué hablar. Bien, amigos, hasta aquí Notimanía, tu noticiario de tu canal Lucha Manía RD. No me quiero despedir sin mandar unos saludos a la gente que comentó el video pasado. Si tú quieres recibir un saludito en el próximo video, deja tu comentario aquí debajo. Saludos para Rafael Padilla, Neuris Aria, En Vivo Radio Show, la para de las redes sociales, un muy buen canal, síganlo también. Roberto Antigua, Stanley Camilo, Félix Rodríguez, por ahí Wrestling Amor. Estos muchachos que nos están apoyando ahí, gracias por sus comentarios. Y si el video te gustó, regálanos un like, comenten, comparten y suscríbanse a nuestro canal. Este es tu amigo El Camaleón diciéndote, suscríbanse, ¡bola de perros!